Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido, un saludo para el vicepresidente de ALUEX, Vicente Pascual Carrión, así como para el resto de su junta directiva de la asociación. Saludamos, por supuesto, también a nuestro conferenciante de hoy, Jesús López Espín, así como a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidas a la tercera ya de las conferencias de ALUEX, enmarcada, ya lo saben, dentro de su ciclo de conferencias que este año lleva por título Al menos 20 años más. Y bienvenidos un lunes más a todos los que nos acompañan al calor y al color de la cultura en este salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete. Agradecemos, por supuesto, también a los compañeros de la prensa, en este caso de la tribuna de Albacete, al fotógrafo que está realizando estas fotografías que mañana veremos en la edición impresa y también en la edición digital, así como a Carmela también, que graba todas estas conferencias y que en unos días pues, podremos tener el vídeo completo en la página web de la Diputación Provincial de Albacete y de ALUEX. Sí que esta tarde no nos puede acompañar José Luis Manzanares, ya lo saben, que realiza también fotografías para Vision Press, pero no se encontraba bien del todo, estaba indispuesto y en esta ocasión no nos ha podido acompañar, pero ya saben que todas las semanas lo hace y desde aquí también le mandamos un fuerte saludo. Bien, les voy a presentar a nuestro conferenciante, vamos a hacer un resumen de su trayectoria profesional, que es bastante extensa y no podemos decirla toda, solamente un resumen para que se hagan una idea de la persona que nos acompaña esta tarde y que nos va a pronunciar esta conferencia. Jesús López Espín es escritor, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja. En 2016 se doctoró en la Universidad de Murcia con la tesis La compositora Carmen Ibáñez e Ibáñez, vida, pedagogía y obra musical, y además lo hizo con la calificación de cum laude. Ha trabajado como profesor de flauta travesera en el Real Conservatorio de Música de Almería y también como profesor de Historia de la Música en el Conservatorio Superior de Murcia. Ha impartido varios cursos de formación hacia el profesorado y ha sido comisario de exposiciones tanto en el ámbito local como en el provincial. Ha participado en varias conferencias, ponencias y congresos dentro de lo que es el ámbito musicológico. Como ejemplo vamos a poner algunas: el Congreso Músicas Antiguas y Planteamientos Recientes, la historia desde la perspectiva de género. En este caso estuvo organizado por la Sociedad Española de Musicología. También en la comunicación sobre los cancioneros musicales de la provincia de Albacete, realizados por Carmen Ibáñez e Ibáñez, en este caso en el Congreso Pedro Echevarría Bravo. Músicas y etnomusicologías en La Mancha, organizado por el Centro de Estudios del Campo de Montiel y la colaboración de la SIBE. Y como otro ejemplo más, aproximación histórica de la Banda Municipal de Música de Mula en historia de las bandas de música de la región de Murcia, dentro, en este caso, del 10º Congreso de Cronistas de la región de Murcia. Asimismo, es autor de artículos y de varios libros sobre temática musical, publicados en la Revista Española de Musicología, en la Universidad de Murcia y también en la Diputación Provincial de Albacete, obteniendo en algunos de ellos premios a la investigación, como en este caso fue el primer premio de investigación Infante Don Juan Manuel por el trabajo Vida y obra de la compositora Carmen Ibáñez e Ibáñez en Albacete y que fue concedido por el Instituto de Estudios Albacetenses de la Diputación Provincial de Albacete en el año 2018. Como intérprete también cabe destacar que ha participado en diversas agrupaciones instrumentales y vocales de Murcia y de Castilla-La Mancha y ha sido grabado también en algunos discos, como lo fue en la interpretación de obras inéditas encontradas en el archivo de la Catedral de Toledo y dirigidas por el reconocido musicólogo Michael Nunn en 2003. Actualmente, y ya vamos terminando, es funcionario de carrera en educación secundaria en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en la especialidad de enseñanza musical. Bien, hoy con la conferencia titulada Vida y obra de la compositora Carmen Ibáñez e Ibáñez en Albacete, Jesús López Espín nos relatará, entre otras cosas, cómo la compositora no pudo dedicarse a la interpretación de piano por las dificultades que entonces existían por el simple hecho o por el hecho de ser mujer, y que tuvo que dedicarse, como otras tantas lo tuvieron que hacer, a la docencia. Nos contará cómo fue una mujer pionera en muchísimos aspectos de la vida, sobre todo vinculados a la música, y a la que además Albacete le debe muchísimo, y que hoy con esta conferencia de Jesús López Espín pues vamos a contribuir un poquito más a realzar su nombre y a este reconocimiento público que Albacete le tiene que realizar. Jesús, pues deseando escuchar esta conferencia que seguro nos va a resultar interesantísima. Cuando quiera, muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Antes de empezar mi conferencia, me gustaría darle las gracias a Aulés por haber contado conmigo, por haber querido que la sociedad de Albacete vuelva a recordar a Carmen Ibáñez. También me gustaría agradecer la presencia de mis compañeros de trabajo, también mis amigos y a las personas que quiero y que están presentes en este lugar. Con su permiso, me gustaría levantarme porque estoy más cómodo de pie. Ya saben que soy docente y también estoy acostumbrado a dar mis clases de pie. Bueno, pues quiero comenzar diciendo que para mí este trabajo ha sido parte de mi vida, han sido muchos años de mi vida. Creo que empecé con este trabajo en mi localidad natal, en Mula, en Murcia, que también fue el lugar donde nació Carmen Ibáñez. Creo que empecé con 16 o 17 años. Los veranos, que me aburría, conocí al cronista de mi pueblo y me abrió su biblioteca, la prensa local, y empecé a leer noticias de mi localidad y leí por primera vez el nombre de Carmen Ibáñez, que había llegado a su población en tren, y me interesó bastante su figura. Seguí leyendo esa prensa, esos periódicos, y dije, esta persona es bastante interesante. ¿Cómo podía yo llegar a saber más sobre esa persona? Fortuitamente, el bibliotecario de la localidad era sobrino de un familiar suyo y me dijo que uno de los hijos de Carmen Ibáñez era notario en Gerona, y creo que precisamente aquí en la sala hay un hijo de esta persona. Pues se me ocurrió una cosa de, creo que adolescente, pues adolescente, ir al Colegio de Notarios de Murcia y preguntar por esta persona. ¿Hay alguna forma de poder localizar este notario? Me dijeron, sí, lo hemos encontrado, vive en Gerona. Me pasaron su número de teléfono, lo llamé. Estoy interesado en investigar la figura de Carmen Ibáñez. Y me dijo, pues sí, pues ponte en contacto con mi hermano que vive en Albacete. Este es su número de teléfono. Y por favor, si te pones en contacto con él, le dices don José María. ¿De acuerdo? Pues le llamo don José María. Pues fui a una cabina de teléfonos, eché mi dinero, llamé por teléfono. Hola, buenos días, me llamo Jesús, soy de Mula, Murcia, y estoy interesado en conocer la vida y la obra de su madre. Él me dijo, estoy encantado de escucharte y por favor, me gustaría que vinieses a Albacete a hablar conmigo y que te pueda hablar todos los aspectos sobre mi madre. Fue la primera vez que vine a Albacete. Para mí una ciudad desconocida, y ahora mismo llevo 15 años viviendo en Albacete. No sabía que el destino me iba a traer aquí precisamente, al igual que llegué ese momento a Albacete. Y empezó a comentarme aspectos sobre su madre
y me gustó mucho más y me dijo, bueno, pues, ¿qué es lo que quieres hacer con la información, con lo que te está comentando sobre mi madre? Pues me gustaría hacer una tesis doctoral. Eso es una cosa bastante laboriosa, pero lo tengo que consultar con mis hermanos. Lo consultó con sus hermanos y me mandó una carta y dijo, mis hermanos y yo hemos decidido que tú investigues la figura de Carmen Ibáñez. Yo todavía no vivía en Albacete y para mí fue como una especie de reto. Ha depositado la confianza en mí, no tengo que defraudarlo. Guardo esas cartas con bastante cariño y me puse a hacer este trabajo. Para mí unía un vínculo porque una murciana como yo que había estudiado música al igual que yo y a la misma vez que por el destino había acabado en Albacete, al igual que yo como docente, al igual que yo, para mí era un trabajo importante. Bueno, pues voy a intentar ser rápido, ser ameno, igual que doy mis clases. La conferencia la he llamado La compositora Carmen Ibáñez en Albacete y como la presentadora María José ha comentado, me dieron el galardón, el primer premio del Instituto de Estudios Albacetenses con el premio Infante Don Juan Manuel con este libro. Vida y obra de la compositora Carmen Ibáñez en Albacete, que es una especie de resumen de mi tesis doctoral relacionado con su vínculo y con todo lo que hizo en Albacete. También se editó por la Diputación de Albacete los discos de la serie de Tradición y Cultura, grabaciones y composiciones sobre la música tradicional de la provincia de Albacete realizadas por Carmen Ibáñez, que para mí fue una sorpresa en el que aparece, en el archivo familiar se encontró unas grabaciones con música de la provincia de Albacete que yo cuando las escuché me resultaron bastante interesantes y me puse en contacto con la Diputación de Albacete por si se podían editar. Recientemente se pusieron en contacto conmigo la Asociación de la Virgen de los Llanos porque encontraron en este disco la grabación más antigua del himno de la Virgen de los Llanos. Y por último, también la Diputación de Albacete editó el primer cancionero de Carmen Ibáñez, que era algo que quiso hacer ella, que se editó, pero está comentado. Y una de las obras que no consiguió hacer Carmen Ibáñez en vida, que tampoco consiguió, fue publicar su segundo volumen del Cancionero de Albacete. Entonces realmente me siento bien porque he conseguido que se publique el primer tomo y el segundo tomo de El Cancionero de Albacete que quiso doña Carmen Ibáñez que se publicase. Bueno, pues quiero comenzar con la presentación que he hecho. He puesto una imagen de Carmen Ibáñez que ilustra un poco su personalidad. Yo creo que era una mujer bastante guapa y decían las personas que la conocieron que era una persona con bastante carácter. Ese carácter puede manifestar dureza, pero a la misma vez no quiere decir dureza de carácter de soy mala persona, sino que ella era muy convincente con las cosas que hacía. Bueno, voy a empezar. Algo que yo me planteé cuando vine a Albacete es, sí, efectivamente existe una calle en Albacete con el nombre de Carmen Ibáñez, que es la que está paralela a la avenida de la Estación, pero yo me planteé, yo murciano como ella, ¿los albaceteños conocen a Carmen Ibáñez? No, no la conocía. Nadie conocía a Carmen Ibáñez. Había una calle, pues bueno, calle Carmen Ibáñez, pero no se conocía. Posiblemente la gente conocía Carmen Ibáñez, se metían en el buscador de la biblioteca, pues hizo un cancionero que se lo editaron una vez que había fallecido, pero ya está. Cuando yo previamente había leído en la prensa muchas más de las cosas que hizo doña Carmen. Entonces yo consideraba que los albaceteños no conocieron a una de sus grandes figuras como mujer figura del siglo XX.
Entonces, pues una de mis pretensiones era estudiarla y si era posible que me pudiese publicar su vida y obra. Y bueno, pues yo buscando información me di cuenta que sí que se la había nombrado dentro de lo que son los diccionarios enciclopédicos de la música. Es muy difícil que en un diccionario de la música se incluya a una mujer dentro de ese mundo varonil, no quiero decir machista, en el que mayoritariamente todo lo que se hacía lo hacían los hombres. Pero desde una fecha tan temprana como 1949, ya en esta edición se incluye a Carmen Ibáñez, que se cita como compositora, pedagoga, folclorista y escritora y directora. Y yo pensaba, bueno, digo yo, si se cita como esto, aparecen noticias de ella en la prensa, hay que investigarlo. Sin embargo, me di cuenta que Carmen Ibáñez obtuvo otros logros, pero que no aparecían en esta enciclopedia. Pues vamos a ponernos en manos a la obra y vamos a estudiar la vida y obra de Carmen Ibáñez. Esta es la casa natal de Carmen Ibáñez. Aunque la fachada es muy pequeñita, se ve muy pequeñita, pero es una casa inmensa, con patio, es una casa de una persona de clase media de la localidad. Incluso esta casa, que es tan grande, en la parte de atrás de la casa había un estudio de fotografía bastante importante para la localidad. Muchas de las fotografías de esta localidad se hicieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en esta casa. Como el fotógrafo tenía que cobrar un dinero por esa habitación, pues posiblemente una forma de pagar a la familia era haciéndole fotografías a la propia familia. Así que afortunadamente en el archivo familiar se han encontrado bastantes fotografías de Carmen Ibáñez. Carmen Ibáñez nació en la localidad de Mula, en Murcia, en 1895. Pues aquí tenemos imágenes del padre de Carmen Ibáñez. Carmen Ibáñez era hija de don José María Ibáñez Ruiz, que era el escribano del ayuntamiento y a la misma vez el escribano del juzgado de Mula. Había estudiado en Murcia, pero acabó sus estudios de bachillerato en Ellín. Y posteriormente pues, quiso ampliar sus estudios en Madrid y bueno, pues el rey designó que tenía que trabajar en su localidad, en Mula, tanto en el juzgado como en el ayuntamiento. A la misma vez trabajó en un gabinete de abogados. Una época bastante difícil, una época de conservadores, liberales, una época en la que en Murcia había partidos políticos y en el que te tenías que incluir dentro de una facción política. El padre de Carmen Ibáñez estuvo relacionado con los ciervistas, que era un grupo político conservador, y dentro de ese gabinete de abogados se codeó con el antiguo diputado de la provincia de Albacete, que también era de Mula, que era don Juan Antonio Perea Martínez. La madre de Carmen Ibáñez se llama Carmen Ibáñez Abella y era oriunda de Murcia y estudió en la Escuela Superior de Madrid. Antiguamente, para estudiar la titulación de maestra había que cursarla en Madrid. Todavía no se habían creado las escuelas normales. Estudió en Madrid y allí es donde se casó con José María Ibáñez. Y los familiares dicen que tenía también conocimiento de piano. Estudió también piano, sabía tocar piano. Aquí tenemos una imagen de la madre de Carmen Ibáñez y la abuela de Carmen Ibáñez.
Aquí he puesto una serie de imágenes de Carmen Ibáñez, como decía, tiene muchas fotografías. En su casa, una de las habitaciones de la casa era un estudio de fotografía, por lo que tiene muchas fotografías. No obstante, sus padres tenían recursos pues, para poder hacer fotografías a su pequeña niña. Aquí una imagen de 1895, cuando tenía unos meses, aquí cuando tenía 2 años, cuando tenía 3 años y cuando tenía 7 años. La evolución de Carmen Ibáñez. Y Carmen Ibáñez empezó a estudiar piano desde los 7 años de edad. Era común entre las niñas de la buena familia que estudiasen piano. Su padrino, Juan Antonio Perea, que más tarde hablaré de él, también le regaló otro piano. Pero este piano se lo regalaron los padres de Carmen Ibáñez para que pudiese estudiar piano. Yo he estado rastreando todas las casas que tenían un piano en la localidad y no eran muchas. Creo contar 5. Y una de ellas era la casa de Carmen Ibáñez. Pero uno se podría plantear, ¿cómo aprendió música? Una niña no podía ir a la escuela de música de la banda de música. Era una mujer. La banda de música estaba destinado a hombres y encima de todo que iban a tocar instrumentos de percusión o de viento destinados a la banda de música. Entonces, lo normal es que estudiase en el casino del pueblo junto con el pianista de ese casino. Pero también, como había comentado, su madre también tenía conocimientos musicales. Había estudiado piano, no sabemos dónde había estudiado piano, posiblemente en Murcia, en Madrid. Bueno, lo importante es que había estudiado piano y le pudo transmitir sus primeras nociones musicales a su hija en su localidad natal. Pues aquí tenemos unas imágenes de los padres de Carmen Ibáñez cuando Carmen Ibáñez todavía no había cumplido los 10 años. Su padre falleció cuando tenía 10 años. Los recursos económicos de la familia ya no serían los mismos y el padre de Carmen Ibáñez, como había comentado, trabajó en un gabinete de abogados junto a don Juan Antonio Perea Martínez, que fue el diputado de Albacete, e incluso he querido poner una imagen de Albacete 12 del 5 de 1905, cuando era diputado en Albacete, y posiblemente había bastante amistad entre el padre Carmen Ibáñez y el diputado, don Juan Antonio Perea Martínez, y cuando falleció el padre Carmen Ibáñez, don Juan Antonio Perea Martínez quiso asumir el papel de padrino. Conservamos bastantes cartas de Carmen Ibáñez que siempre le escribía a su padrino. Sin embargo, yo estuve mirando en las partidas parroquiales y sus padrinos fueron otros. Fueron el juez del juzgado y otro abogado de la localidad. Por lo tanto, sacó como conclusión que era una forma cariñosa de llamar a esa persona, padrino, protector. Pues la familia sin tantos recursos se tuvo que ir a Murcia, a la casa de unos familiares. Aquí vemos a doña Carmen Ibáñez de luto junto con unos familiares. Tampoco he sabido quién son estos familiares, pero bueno, más o menos tengo algunas dudas. Y entonces se trasladó a Murcia, también guiado por el hermano de Carmen Ibáñez, don Mariano Ibáñez Ibáñez, que siguió los pasos de su padre y también se hizo secretario de un ayuntamiento, en este caso en el ayuntamiento de Bullas, en Murcia. También el hermano de Carmen Ibáñez trabajó en una empresa
en Archena, también dirigida por ese círculo ciervista que había comentado anteriormente. Una vez que estaba Carmen Ibáñez en Murcia, su madre quiso que continuase sus estudios musicales, los que había comenzado en su localidad natal. Aquí tenemos otras imágenes de Carmen Ibáñez, seguía con el luto, realizadas en Murcia. Aquí en la Academia de Murcia estudió canto y piano. Sin embargo, en Murcia todavía no existía un conservatorio. Existían academias privadas de música donde las señoritas podían estudiar canto y podían estudiar piano. Como había comentado anteriormente, era una de las cosas que podían hacer las mujeres de la época. A resumidas cuentas, podían bordar, podían maquillarse, podían ir a misa, podían acompañar a sus amigas de paseo y podían tocar el piano o cantar en la iglesia. Pero normalmente dentro de la concepción de la época las mujeres estaban destinadas a ser educadas para acompañar a su futuro marido, poder darles hijos y contribuir a esa paz familiar. Carmen Ibáñez deseó dedicarse a la interpretación a pesar de ser mujer, pero pensamos que tenía dotes artísticos. La alumna se preparó con un buen profesor de piano de Murcia, con don Pedro Muñoz Pedrera, y tras haber estudiado unos cuantos años con este profesor, obtuvo una plaza en el Real Conservatorio de Madrid en el año 1908, pero como alumna libre. ¿Qué significa eso de alumna libre? Es una alumna que solamente se presentaba a los exámenes finales, no iba a una clase presencial en Madrid. Piensen ustedes que Carmen Ibáñez no tenía tantos recursos y era una mujer. ¿Y qué iba a hacer una mujer yéndose a Madrid sola? Todavía no se había fundado el centro, un centro de acogida que se hizo en Madrid para mujeres estudiantes. No era posible. Así que, pues nada, no había ningún problema. Se formaba con su profesor en Murcia y se examinaba en el Conservatorio de Madrid como alumna libre. El acceso al conservatorio y la enseñanza de Pedro Muñoz Pedrera fueron descritas por su discípula en uno de sus escritos que posteriormente voy a comentar. Lo voy a decir rápidamente para no alargarme mucho. Enseñó mejor la técnica pianística y sacó mejores alumnos que ningún otro murciano de su época. Buena prueba de ello, que a los alumnos que salieron de sus manos para pasar a perfeccionar sus estudios en el Real Conservatorio de Madrid con otros maestros de renombrada y justa fama, no tuvieron que corregirles defectos, sino únicamente perfeccionar los conocimientos adquiridos por él. Es el mayor elogio que puede hacerse en honor por este maestro. Lo escribió en 1928. Aquí tenemos otras imágenes de Carmen Ibáñez fotografiadas en el año 1909, a los 14 años de edad. Circunstancialmente yo me di cuenta que en esta fotografía emplea el mismo vestido. Creo que no había recursos por estar cambiando de vestido. Es un vestido bastante elegante, pero nada, se lo pondría para momentos muy importantes como el que voy a comentar posteriormente. Es una fotografía como aparece aquí en Murcia en mayo de 1909. El famoso compositor nacionalista Tomás Bretón, director del Conservatorio de Madrid, promovió un concurso musical para jóvenes promesas de la interpretación. Este compositor se puso en contacto con el Círculo de Bellas Artes y dijo: yo quiero promover la música porque es que estoy notando que en el Conservatorio de Madrid hay niños que interpretan con una maestría impresionante.
hay que promocionar el conservatorio y a la misma vez el Círculo de Bellas Artes. Y qué mejor forma que llevar a esos niños al pabellón del Círculo de Bellas Artes de Retiro de Madrid y que puedan interpretar. Y nada, pues hizo un concurso y Carmen Ibáñez se lo pensó, la madre también se lo pensó. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo y vas a participar en ese concurso a la misma vez. Si la niña quería ser intérprete, necesitaba una serie de méritos. Pues aquí tenemos una imagen de cómo era el Conservatorio de Madrid y Carmen Ibáñez tuvo la mala fortuna, entre comillas, que cuando iba a interpretar ese concierto, como se dice vulgarmente, cayó la del pulpo, llovió muchísimo. Mucho, era en el Retiro y se suspendió el concierto. Pero no pasa nada, se ha suspendido el concierto, pero vamos a interpretar en el propio Salón del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle de Alcalá. Y aquí tenemos los salones donde interpretó las obras que escogió para este concurso. Dicho concurso estuvo presidido por el mismísimo ministro de Instrucción Pública de Bellas Artes y el tribunal estaba formado por Tomás Betrón y otros reconocidos músicos de la época. ¿Cuál era el premio? Consistía en una beca de estudio y pensión en el extranjero. Realmente la familia de Carmen Ibáñez no tenía recursos suficientes para que la niña pudiese estudiar en el extranjero y optó a este concurso. Aquí tenemos Carmen Ibáñez con el mismo vestido, una imagen que le hicieron en Madrid, perdón, una fotografía que le hicieron en Madrid, en el propio Círculo de Bellas Artes de Madrid. Participó en este concurso musical formado mayoritariamente por varones. Bueno, pues aquí he puesto el folleto propagandístico que se difundió por Madrid, que estaba en el archivo familiar, en el que se puede ver primera exposición escolar del Círculo de Bellas Artes, concursos musicales infantiles. Fue el quinto concierto que se dio el 3 de noviembre de 1909. He puesto a continuación, para que se vea bien, las obras que interpretó. La sonata de Weber, el concierto de Chopin, la Rapsodia húngara de Liszt, una balada de Chopin, la sonata número 11 de Beethoven, la marcha fúnebre del ocaso de los dioses de Wagner. La verdad que yo lo he escuchado en YouTube y no son nada fáciles estas obras. Esto nos da a entender que los aprendizajes de Pedro Muñoz Pedrera que adquirió en Murcia fueron relevantes. Aquí vemos una fotografía de los seleccionados y los que ganaron. Bueno, en la presentación parece que no se ve bien, se corta un poco, pero bueno, creo que lo pueden leer, si no se lo digo yo. Tras el concurso, Carmen Ibáñez obtuvo el primer premio, pero fue compartido por el eminente pianista José Cubiles. Para quien no lo sepa, José Cubiles fue un gran pianista. Carmen Ibáñez compitió con él. Aquí tenemos una imagen, pero qué casualidad. Los chicos delante, las chicas detrás. El chico que ganó con su diploma delante. La chica que también ganó, que fue Carmen Ibáñez, detrás y con el título oculto. Pues bueno, pues ambos obtuvieron el primer premio, pero nada, realmente quien supuestamente apareció como verdadero ganador fue José Cubiles. Aquí tenemos el diploma que conserva la familia del premio que ganó Carmen Ibáñez en el convocado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pues aquí he puesto una imagen del profesor de Carmen Ibáñez, Pedro Muñoz Pedrera. Fue quien animó a la madre de Carmen Ibáñez. Aquí abajo, a ver si se ve bien. Bueno, me acerco aquí. Aquí tenemos una imagen de la madre de Carmen Ibáñez. Don Pedro Muñoz Pedrera se puso en contacto con la madre de Carmen Ibáñez y dijo:
qué desperdicio. Estamos ante una gran intérprete y ¿por qué en vez de que dentro de su currículum, su titulación, aparezca que ha hecho estudios como alumna libre, es decir, que solamente iba a presentarse a los exámenes una vez, 2 veces al año, sino, consideraba que era mucho mejor si podía ir de forma presencial para poder estudiar piano, pero no solamente para poder estudiar piano, sino también composición. Entonces, Carmen Ibáñez estudió solfeo, estudió pianos, estudió armonía, contrapunto y también composición. Pero tenemos un problema, no hay dinero. La economía familiar no era posible. Circunstancialmente, como había comentado antes, la madre de Carmen Ibáñez había estudiado magisterio y había llegado a trabajar como maestra interina en la localidad de su marido, en Mula, pero posteriormente dejó de trabajar. Realmente podía trabajar a su marido y era suficiente. Pero ahora su pequeña niña quería estudiar en Madrid. ¿Cuál fue la opción? Tenemos que hablar con el padrino. Habló con el padrino, con don Juan Antonio Perea, y le dijo: ¿hay alguna forma de que yo pueda trabajar como maestra en Madrid? Pues el diputado, don Juan Antonio Perea Martínez, se puso en contacto con el ministro de Educación y le concedieron un colegio en Madrid. Pero tardó bastante en que llegase esa concesión y la pequeña Carmen Ibáñez tuvo que esperar un año, iba a clase en Murcia y hasta que no le dieron una plaza en Madrid no pudieron irse a Madrid. Aquí he puesto una imagen de el templete de Retiro de Madrid, una imagen de Madrid, que durante la estancia de Carmen Ibáñez en el Conservatorio de Madrid, la pianista coincidió con importantes músicos de la época. Realmente yo considero que Carmen Ibáñez tuvo que haber coincidido con personalidades importantes de la historia de la música de España. Ya iba al Conservatorio de Madrid, ya estaba asistiendo con grandes profesores, estaba escuchando conciertos y la misma dentro de sus publicaciones, de lo que yo he podido escuchar, era asidua de escuchar los conciertos musicales que se daban en Madrid. Por lo tanto, se estaba empapando de lo que ocurría en la capital. Aquí tenemos unas imágenes que se hizo en Madrid en el año 1910. Ya estaba estudiando como alumna oficial en el Conservatorio de Madrid. A mi querida madre, con 14 años, Carmen. Bueno, pues aquí he puesto una imagen de su profesor. Carmen Ibáñez estudió piano con don José Tragó y Arana, que a la misma vez fue discípulo de Georges Amédée Saint-Claude Maty, que fue alumno de Frédéric Chopin. Por este motivo, dentro de la bibliografía, Fernández de la Torre en Albacete dijo que Carmen Ibáñez era seguidora de la escuela chopiniana en España. A la misma vez, José Tragó también fue discípulo del compositor catalán y pianista Isaac Albéniz, quien transmitió a sus discípulos, entre ellos Carmen Ibáñez, la estética nacionalista. Posteriormente, cuando hable sobre sus composiciones, veremos que Carmen Ibáñez compuso música nacionalista. La pianista describió también a su maestro como el concienzudo que enseña como ningún otro la escuela más seria clásica del piano, sin permitir amaneramientos ni arranques de mal gusto. Honra no solamente a los que fuimos sus alumnos, sino de toda España. Vemos que es bastante nacionalista. Una imagen de don José Tragó. Como había comentado antes, no solamente estudió piano, sino que también estudió armonía, que es la base que hay que tener para poder componer. Entonces, su profesor fue Valentín Darín, que a la misma vez fue discípulo de Pedrell. Pedrell ha sido, dentro de la historia de la música,
el mayor representante de los estudios y de la música nacionalista. Fue descrito también por Carmen Ibáñez como profesor incansable e inteligentísimo de armonía. A su fallecimiento dejó un vacío sensible de enseñanza. Cuando murió su profesor, Carmen le estaba dando clases, es decir, que después tuvo otro profesor. Bueno, aquí he querido hacer una especie de croquis de lo que serían las influencias musicales de Carmen Ibáñez. Me voy a acercar. Chopin le dio clase a Georges Amadí y este fue profesor de José Trago y José Trago fue el profesor de Carmen Ibáñez. A la misma vez, José Trago también fue discípulo de Isaac Albéniz. Félix Pedrel fue profesor de su profesor de armonía. También Emilio Arrieta, otro compositor de zarzuelas, fue profesor de su otro profesor de armonía. A la misma vez, la enseñanza que tuvo en Murcia. Julián Calvo, que fue el maestro de capilla de la Catedral de Murcia, fue el profesor de su profesor de piano, de Pedro Muñoz Pedrera, y a la misma vez también de otro famoso compositor de zarzuelas, Dámaso Zabalza Alonso. Bueno, pues sus profesores de Murcia utilizaron la música popular para hacer sus composiciones de zarzuelas y yo creo que eso también le impactó bastante a Carmen Ibáñez, la importancia que tuvo la música popular para hacer las composiciones y a la misma vez sus maestros de Murcia se dedicaron a recopilar la música popular de Murcia, que circunstancialmente cuando Carmen Ibáñez vino aquí a Albacete también quiso hacer y que posteriormente voy a comentar. Pues Carmen Ibáñez acabó su carrera a los 18 años con una media de sobresaliente en todas las asignaturas. Más le valía. Su familia estaba invirtiendo bastante dinero. También posiblemente su padrino, don Juan Antonio Pérez Martínez, le daría alguna ayuda para sus estudios en Murcia. La familia de Carmen Ibáñez se trasladó de Madrid a Mula en el año 1913. Aquí tenemos una imagen que a mí siempre me resultó bastante graciosa. En el momento en el que Carmen Ibáñez estaba interpretando, su perro estaba de pie encima de la silla. A pesar de que Carmen Ibáñez quisiese dedicarse a la interpretación y tuviese cualidades para ello, como hemos visto en las obras que presentó para su concurso, la sociedad ponía limitaciones a las mujeres para actuar sobre el escenario, por lo que decidió dedicarse a la docencia al igual que su madre. Realmente su deseo se vio truncado, vio cuál era la verdadera realidad, iba a tener muchos problemas para poder interpretar públicamente y dedicarse a ello. Pero bueno, posteriormente lo intentó. Aquí tenemos otras imágenes ya en su localidad, cuando ya estaba de nuevo en su localidad, en el año 1915. Pero la pianista dedicó a presentarse a una oposición para desempeñar el cargo de profesora de música en la Escuela Normal de Maestras de Albacete. Había salido una plaza en la Escuela Normal de Albacete que se había creado en el año 1913 y siento que se vea cortado, pero bueno, lo voy a comentar. En el año 1917, Carmen Ibáñez se presentó a esa oposición y de las 4 personas que optaron, Carmen Ibáñez fue la única que aprobó, aprobada por unanimidad del tribunal. Y a partir de esa fecha decidió dejar su localidad natal, su Murcia, para venir a Albacete hasta la fecha de su muerte. También dentro del archivo familiar se conservan fotografías en el que se pueden ver que Carmen Ibáñez se insertó rápidamente dentro de lo que era esa sociedad y sus tradiciones. Aquí vemos los Juegos Florales, no sé si esto sería una fotografía de la feria, pero bueno, aparece Carmen Ibáñez con traje regional. Una fotografía hecha en Albacete. Aquí tenemos también una imagen de un compañero suyo de trabajo, el pedagogo Joaquín Salvador Artigas,
quien había vivido anteriormente en Mula. Qué casualidad, circunstancialmente. Ya ambos se conocieron desde el año 1917. Don Joaquín Salvador Artigas se convirtió en inspector de educación y a la misma vez escritor de libros pedagógicos, que don Juan Peralta, en el director del Museo del Niño, ha escrito algún artículo sobre esta figura, y realmente para mí es bastante interesante porque dentro de la Escuela Normal de Albacete dio algunas conferencias de la importancia que tenía la educación en la sociedad. Pensaba que la gente, si tenía educación, podía ser mejor persona y podía tener ciertas ventajas, cosas que yo como docente se lo digo a mis alumnos, que no me hacen mucho caso, pero yo creo fielmente en esos aspectos. Y una de las conferencias que dio don Joaquín era aspectos sobre la mujer. Don Joaquín consideraba que la mujer también era necesaria y válida en la sociedad. Quizá destinado a que las mujeres podían contribuir a esa docencia, a esa educación que se le daba a los niños, pero bueno, también era bastante válida. Y bueno, pues Carmen Ibáñez aprendió bastante de esta persona, y Carmen Ibáñez se aventuró, fíjense ustedes su carácter, se aventuró a escribir en el periódico. Dijo, yo quiero contribuir, como hace mi compañero don Joaquín Salvador, que las mujeres son importantes. Pues realmente no tenía tanta facilidad de acceso a la prensa, exceptuando la prensa de su localidad natal. Y en la prensa de su localidad natal, lo que había comentado yo, que me aburría los fines de semana y en verano, y me ponía a leer la prensa de mi localidad, también la de Carmen Ibáñez, y aquí leí un artículo de Carmen Ibáñez, escrita precisamente en el año 1917, una fecha bastante temprana, que hablaba de la defensa de las mujeres. Carmen Ibáñez expuso públicamente en esos escritos de prensa que las mujeres solo eran inferiores al hombre en la cualidad física, solamente, pero que ambos eran iguales en inteligencia. Carmen Ibáñez decía, ¿por qué las mujeres no pueden ser profesoras? ¿Por qué las mujeres no pueden contribuir en la sociedad? ¿Por qué las mujeres son diferentes a los hombres? No consideraba que hubiese tanta disparidad y lo quiso exponer en la prensa. Bueno, cuando lo puso en la prensa, continuamente algunos artículos, usted se equivoca, la mujer será algo cuando el hombre se baje los pantalones, eso es lo que dicen los artículos de prensa. Sin embargo, a raíz de esta prensa, unos partidarios empezaron a defender a Carmen Ibáñez y otros empezaron a acusarla. Yo considero que a partir de esa fecha ya Carmen Ibáñez quiso desvincularse de su localidad natal. Había escrito en la prensa, había escrito una defensa hacia la mujer. Solamente iba a su localidad para ver a la familia y también para interpretar en público, como posteriormente voy a comentar. Bueno, esta imagen que he puesto es la sociedad de la gota de leche que bueno, le reclamaron a Carmen Ibáñez si podía también contribuir para que pudiese dar unos conciertos públicos en Albacete, y bueno, pues se ve ahí una sociedad de mujeres y Carmen Ibáñez también, pues bueno, quiso participar con ella. Bueno, pues Carmen Ibáñez en Albacete. Estas son imágenes de Carmen Ibáñez en el año 1919, realizadas en Albacete. Aquí tenemos una imagen del marido de Carmen Ibáñez, que es don Luis María Sánchez Jiménez, que era perito agrícola e hijo de don Francisco Javier Sánchez Gómez, que a la misma vez fue el primer historiador local de Albacete, que escribió en la prensa de Albacete algunos episodios históricos de Albacete.
También era hermano de don Joaquín Sánchez Jiménez, que fue el arqueólogo de la provincia. Yo recuerdo cuando defendí mi tesis doctoral que las mujeres que me examinaron me dijeron: usted está hablando mucho de Carmen Ibáñez, pero ¿realmente es una mujer que pudo hacer lo que quiso? Algo tuvo que hacer su marido. Y yo le dije: una figura también bastante interesante, una persona que su padre quiso contribuir en la prensa, en la historia, a la misma vez que había estudiado en Albacete para poder ser perito. También había dado conferencias, también había sido galardonado, como posteriormente voy a comentar, y el cuñado de Carmen Ibáñez se interesó por la arqueología. Realmente creo que dentro de la concepción familiar, ¿por qué no? ¿Por qué Carmen Ibáñez no pudo haber hecho lo que hizo? Posiblemente estaba animada un poco por la cultura de su propia familia. El matrimonio de don Luis María Sánchez Jiménez y Carmen Ibáñez dio fruto a José María, Javier y Luis. Aquí tenemos una imagen del matrimonio. Carmen Ibáñez, como ya he comentado, desde 1917 fue la profesora de música de la Escuela Normal de Maestras, que era el lugar donde se formaba a las futuras maestras. Pero también en Albacete había una escuela normal de maestros donde se formaban a los futuros maestros, para que no estuvieran juntos. Sin embargo, en el año 1923 se quedó libre la plaza de profesor de música de la Escuela Normal de Maestros. Había que convocar una oposición, pero no, el rey dijo: ¿quién es la profesora de música de la localidad? Doña Carmen Ibáñez. Pues ella va a ser la profesora de música de la Escuela Normal de Maestras y también la de Maestros. Fue profesora de 2 escuelas normales. Pero ahí viene el lío. La única mujer dentro de un centro educativo lleno de varones. Según las cartas que he podido leer y que le mandó a su padrino, tuvo bastantes problemas a la hora de poder relacionarse con sus compañeros varones. A la misma vez, esa plaza tenía la consideración de cátedra, por lo tanto, a partir de 1923, doña Carmen Ibáñez fue la catedrática de música de la Escuela Normal de Maestros y de Maestras de Albacete. Aquí tenemos unas imágenes de Carmen Ibáñez junto con sus compañeros y algunos alumnos de la Escuela Normal de Albacete en 1924-25 aproximadamente. Y aquí tenemos el interior de la casa de Carmen Ibáñez con el galardón que obtuvo en el año 1909. Uno de los grandes logros que yo también he querido transmitir en mis estudios es que Carmen Ibáñez también quiso publicar. La profesora fue la primera mujer en hacer un método de aprendizaje para la docencia musical. Sí, uno puede dar música en una escuela normal, pero realmente los profesores estaban formados. ¿Había algún método, alguna editorial? No había nada. Lo único que se formaban en el conservatorio, pero los profesores estaban perdidos. Así que, pues, Carmen Ibáñez, bajo su experiencia, quiso hacer un libro que lo publicó en prensa a los señores opositores del magisterio, que a la misma vez este libro no solamente servía como material didáctico para sus alumnos, sino que también servía para los futuros opositores. A los señores opositores del magisterio son unos apuntes sobre música y su enseñanza en la escuela primaria, con grabado intercalado en el texto por Carmen Ibáñez, profesora por oposición de la Escuela Normal de Albacete. Obra imprescindible para los señores opositores y necesaria a los maestros en general. Bueno, pues no solamente publicó eso, sino que se animó a publicar más cosas. Este es el libro que se editó en la imprenta Miranda de Sebastián Ruiz de Albacete en el año 1926. El libro lo llamó Metodología, enseñanza de la música en las escuelas primarias. El éxito que tuvo
porque se agotó la edición de 1926, hizo que se reeditase en 1928. Pero es que Carmen Ibáñez dijo, anda, me ha faltado algo. Mis alumnos también tienen que conocer cuáles son los principales compositores de nuestro país, que precisamente también lo llegué a conocer cuando yo estudiaba en el Conservatorio de Madrid. Circunstancialmente, creo que solamente existe este original, que lo tengo yo, que es la separata de músicos españoles del siglo XIX, que es la tercera parte de Apuntes de la música. Aquellas personas que tenían la edición de 1926 o de 1928, solamente se tenían que comprar este pequeño apartado para completar su obra, o comprarla entera en la edición de 1928. Sin embargo, una fecha tan temprana como 1928, en el que Carmen Ibáñez pudo publicar bibliografías de compositores españoles y publicado en Albacete. Sin embargo, también posteriormente se dio cuenta que su publicación podía ampliarse más. En 1930 se dio cuenta de algunas carencias que tuvieron sus anteriores estudios metodológicos de la música y quiso ampliarlas mediante publicaciones posteriores. ¿De acuerdo? Teoría, metodología, aparecen algunos aspectos sobre la música, sobre acústica, mucha física, cosas bastante complejas que se pueden enseñar. Los ejemplares que se conservan las he encontrado en su localidad natal, en Mula, y están dedicadas a mi querido padrino. Realmente, como fue su protector, le debía todo. Cuando ella tenía algún ejemplar, se lo mandaba a su padrino. Posiblemente, como he comentado, le subvencionó bastantes cosas. Fue su padre, su protector. Pues también realizó un método de solfeo, pero un método autógrafo de solfeo. Hizo un primer curso y un segundo curso, que eran los cursos de música que existían en la Escuela Normal de Albacete. Ya no tenía tanto dinero, era una época de crisis, y entonces en la edición que he podido ver solo aparece estampado en imprenta lo que es la portada, pero el interior está manuscrito, pero un manuscrito que se lleva a imprenta y se pueden hacer copias a través de un aparato que se llama ciclostilo, y que era mucho más económico que hacer las pequeñas piezas de imprenta. Dentro de aquí del aforo de la sala hay una persona que me ha tenido el gusto de traerme un ejemplar del primer curso, en el que me ha evidenciado que solamente se puede ver la parte de imprenta de la encuadernación, pero el resto es manuscrito. Era mucho más económico. Dentro del archivo familiar también se conserva el título de maestra de primera enseñanza. También estudió maestra. Y nos podríamos plantear por qué estudió maestra si ella estaba ejerciendo como profesora. Pero se había producido unos cambios legislativos y también en la educación, y ya las personas que trabajaban en una escuela normal tenían que tener el título de magisterio. Cuando Carmen Ibáñez aprobó la oposición en el año 1917, solo era necesario un título de música al conservatorio. Sin embargo, ya había una escuela la escuela normal, donde se formaban los maestros, y realmente que Carmen Ibáñez pudiese dar un título de maestra cuando ella tampoco lo tenía, entonces se vio un poco con la necesidad de sacarse ese título, y a la misma vez en la normativa del momento aparecía que quien no tuviese el título de maestra no podía examinar, podía ejercer como secretario, así que se animó a estudiar en las asignaturas para ser maestra, y fue maestra. Bueno, pues he hecho también una evolución, un croquis de la escuela pedagógica de Carmen Ibáñez. Igual que anteriormente he comentado lo que era su estética, también un poco su influencia pedagógica, educativa. Carmen Ibáñez quiso seguir las corrientes pedagógicas del suizo Pestalozzi, un gran pedagogo,
Y ella era defensora del método intuitivo en el que el alumno aprendía por sí solo. Ya están cambiando las formas pedagógicas de dar la clase. No solamente era la instrucción. Coge esto, lo memorizas. Maestra, no lo entiendo. Lo memorizas. No. Se tenía que interiorizar. Y dentro del pensamiento de Pestalozzi, pensaba que nosotros habíamos nacido para aprender, que ya lo sabíamos todo, lo único que lo teníamos que ir descubriendo. Entonces consideraba Carmen Ibáñez que nosotros éramos conocedores de la música. Nosotros sabemos música, sabemos interpretar, pero nadie nace enseñado. Tenemos que descubrirla. Sin embargo, Carmen Ibáñez dice, es que aprender música es muy difícil porque es algo abstracto. La música se puede tocar, ¿no? La música se escucha. No es lo mismo que la geografía. Yo puedo ver el mapa de España, lo veo, vale, estoy viendo el mapa, lo puedo tocar, pero la música es algo más difícil. Entonces, pues, hizo un invento. Bueno, Rousseau fue el profesor de Pestalozzi, el profesor de Froubel. Froubel influyó en la Institución Libre de Enseñanza de España. Joaquín Salvador Artigas, que fue su compañero e inspirador, aprendió en la Institución Libre de Enseñanza de Madrid y también influyó en Carmen Ibáñez. Y bueno, pues Carmen Ibáñez, también animado por su marido, dijo, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Podemos hacer algo para que tus alumnos puedan aprender de forma intuitiva la música. E ideó un invento, un objeto, un objeto para poder coger la música, poder agarrarla. Y también jugar. Ya saben ustedes que para los niños es muy importante el juego, les gusta jugar. Y si Carmen Ibáñez estaba formando a futuros formadores, que esos formadores tenían que enseñar a niños, se necesitaba algo. Entonces inventó un objeto llamado Rigomóvil Ibáñez y lo patentó en 1928. Según yo estuve en Madrid mirando todas las patentes. En Madrid estuve siguiendo todas las patentes de todos los inventos de música y solamente he visto 2 mujeres que hayan hecho un invento sobre música, entre ellas Carmen Ibáñez. Carmen Ibáñez fue la primera mujer en España en hacer un invento para la enseñanza musical. Aquí tenemos el certificado de la patente. Bueno, pues dentro de lo que es el diseño de la patente, que llamó el pentagrama y notación móvil, el sistema Ibáñez, podemos ver una clave sol, una clave fa, números para formar los compases de espera, los compases, figuras, puntillos, plicas, ligaduras. Entonces los niños podían jugar, estaban jugando, los niños se lo pasaban bien, querían aprender música. Pero es que a la misma vez también empleaba unas figuras de madera con diferentes colores que, según esos estudios de la física que había hecho ella en la metodología, había visto una correspondencia entre la vibración del color. Ya saben que colores más claros tienen menos vibración, colores más oscuros, no, perdón, lo he dicho al contrario, menos vibración. Y Carmen Ibáñez dijo, si la música también son vibraciones, sonidos graves, sonidos agudos, colores con menos vibración, colores con más vibración, que se llama, en física se llama astro. Entonces dijo, he podido inventar algo para enseñar música a los sordomudos. Era una época en la que se estaba dando mucha importancia al braille para poder enseñar, enseñar y poder leer. Pues Carmen Ibáñez también le dio importancia a este invento para que los niños pudieran comprender lo que es la música sin la necesidad de escucharlo. Estas son las piezas con las que los niños podían jugar y aquí tenemos un ejemplo de el Rigomóvil Ibáñez. Según lo que he podido rastrear, solo pudo hacer
muy pocos ejemplares. Estoy comentando que era unos años en el que la familia tenía recursos, pero tampoco tantos. Estaba publicando partituras, estaba publicando libros. También había hecho este invento. Creo que solamente he podido rastrear uno que tiene la familia, otro que estaba en la Escuela Normal de Albacete, que actualmente está en el Museo del Niño de Albacete, otro que estaba en la Escuela Normal de Cartagena, porque como posteriormente comentaré, en Cartagena residía su prima Carmen Conde, la primera persona de la Real Academia, numeraria de la Real Academia de la Lengua Española. Otro ejemplar estaba en el Conservatorio de La Habana, en Cuba, y otro en el Colegio de Sordomudos de Madrid. Sin embargo, para poder utilizar este objeto, tuvo que enseñar a los maestros cómo funcionaba. No pueden darle a los maestros un objeto y que no se sepa cómo funciona. Pues en Albacete se han encontrado unos ejemplos. Bueno, no, solamente hay 2 ejemplares. Uno me lo encontré en una librería de viejo, de esto de alguien lo tiene en su casa, esto no me sirve para nada, lo voy a vender. Me costó 6 euros, la verdad que fue económico. Y otro también se ha encontrado en su localidad, en el archivo de su padrino. La pedagoga publicó en 1929 un método para explicar cómo se utilizaba este invento, llamado Nuevo Sistema Pedagógico Musical, el ideal de la música en la escuela primaria y su enseñanza a través del medio de Rigomóvil Ibáñez. Carmen Ibáñez era muy inteligente. Ella quería pasar a la historia como una pedagoga en España, una mujer pedagoga y que había hecho un invento para poder enseñar música. Interesante. Como había mostrado antes, son las piezas que aparecen dentro de este libro. También en este libro aparecen imágenes del hijo de Carmen Ibáñez, en el que está jugando con el Rigomóvil. El Rigomóvil es un sistema pedagógico que se emplea como objeto de juego por parte del niño. Este aprende intuitivamente las alturas y duraciones musicales empleando sus manos. Las notas musicales están hechas de madera, de colores, para que los niños puedan jugar y diferenciar las alturas musicales. También se puede usar para el aprendizaje musical de sordomudos como método paralelo a la notación braille, como antes había comentado. Aquí también tenemos un folleto, Nuevo Sistema Pedagógico Musical. Como había comentado antes, este invento se usó en el Colegio de Sordomudos de Madrid y en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana. Por cierto, verano me fui a La Habana, a la Biblioteca Nacional. Me gustaría saber si este invento está aquí. Bueno, la verdad es que no me ayudaron mucho. Realmente me cerraron puertas. ¿Qué viene a hacer esta persona aquí? Así que actualmente no sé si este invento sigue estando en La Habana o no. Tampoco me pude acceder a los archivos. Bueno, y a la misma vez, fíjense la importancia que tuvo que en Sevilla se hizo una exposición iberoamericana de 2 años de duración, entre 1929 y 1930, y el invento de Carmen Ibáñez fue una de las cosas representativas del pabellón de Murcia y Albacete. Algo representativo de Albacete fue el invento de Carmen Ibáñez. Como había comentado, Carmen Ibáñez tampoco tenía tanto dinero para poder publicar, pero seguía publicando. Aunque aquí aparezca de forma manuscrita, pero es algo impreso, pero con su letra. El método educativo de Carmen Ibáñez fue ampliado con su obra La intuición musical. Ella consideraba que con la intuición se puede aprender. Es un nuevo sistema de enseñanza realizado en los años 30. Carmen Ibáñez no solamente fue intérprete, no solamente fue profesora, sino que también fue directora de una coral. En 1926 creó un orfeón, siendo uno de los más antiguos de Albacete.
dos años antes también hubo una pequeña coral en Albacete, no tuvo así mucho éxito. También había un coro parroquial y la banda de música de Albacete. Y Carmen Ibáñez dijo, bueno, no puedo ser intérprete, tengo que cuidar de mis hijos, soy profesora, pero me gusta la música. Una forma de poder subir al escenario era bajo la excusa de su propio trabajo, dirigiendo musicalmente a sus propios alumnos. Pero es que circunstancialmente dijo, bueno, digo yo estoy enseñando solfeo, estoy enseñando música, tengo que poner a prueba a mis alumnos. ¿Qué mejor forma que ponerlos a cantar? Pero a la misma vez, como ya he comentado anteriormente, Carmen tuvo la suerte de que fue profesora de la Escuela Normal de Maestros y de Maestras. Entonces dijo, ¿y si yo cojo a mis alumnos varones, a mis alumnas, los junto y a la misma vez, como mis alumnos varones están enseñando música, están haciendo las prácticas en la escuela aneja, están haciendo las prácticas con niños y con niñas y se los juntamos a todos? Yo como directora enseño a mis alumnos y a mis alumnas y los alumnos ponen en práctica mis enseñanzas con sus alumnos y mis alumnas lo ponen en práctica con sus alumnas, todos juntos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una coral mixta con voces blancas, con voces masculinas y con voces femeninas. Tenemos toda la gama de voces. Y su coral fue un recurso didáctico y a la misma vez Carmen Ibáñez, que le daba mucha importancia a la música popular y como había comentado que había aprendido de sus profesores de Murcia, dijo, voy a poner en práctica la música a través de la música popular con la coral. Pero posteriormente esa coral fue cada vez teniendo más importancia y Carmen Ibáñez empezó a hacer arreglos de música de compositores románticos y gracias a su coral en Albacete se pudo escuchar por primera vez repertorio importante musical. Y fue de las primeras corales pedagógicas de España donde se unían voces masculinas, femeninas y blancas de maestros y maestras. Esta primicia fue anunciada en la prensa. Bueno, dentro de la fotografía podemos ver, a ver si funciona el puntero, que creo que no funciona. Creo que no funciona. Soy pequeño, pero me voy a... Esta mujer de ahí, de aquí, es la prima de Carmen Conde. Prima segunda. La verdad que Carmen Conde estaba pasando una mala época, no podía acabar sus estudios de magisterio en Murcia, pasaba por rachas de enfermedades. Entonces Carmen Ibáñez se puso en contacto con ella y dijo, me gustaría tener el gusto de poder darte el título de maestra en la escuela normal de maestras de Albacete. Entonces la famosa académica, finalizó su estudio de magisterio en Albacete. Quise buscar información en el expediente de la Universidad de Castilla-La Mancha para ver el expediente de Carmen Conde, pero no he podido acceder. Bueno, no he podido acceder. Sí, voy acabando. Aquí vemos un panfleto del Orfeón Escolar de Carmen. Carmen. Bueno, pues aquí hay un árbol genealógico con lo que he comentado de la familia de Carmen Ibáñez y su parentesco con Carmen Conde. Posteriormente, la coral normalista que llegó a interpretar en varias localidades de la provincia. Carmen Ibáñez, como había comentado, también fue compositora, que era un acto dedicado a hombres, como había comentado antes. Sin embargo, dentro de la bibliografía, he consultado toda la bibliografía y he estado contando desde la Edad Media hasta el año en que nació Carmen Ibáñez y está dentro de las 19 compositoras más antiguas de España. Como había comentado, Carmen Ibáñez le costaba mucho poder componer. Y para que una mujer pudiese componer necesitaba un seudónimo. El seudónimo que empleó fue el de Scrienti, que está basado en el apodo que le decían a su padre, el escribiente del ayuntamiento.
Aquí vemos algunas de sus composiciones compuestas por C, no pone el nombre, Scrienti, que podía ser un varón. Y también quiero resaltar la composición que hizo de Albacete y su región, himno tachado, lo tachó. Carmen Ibáñez pudo haber presentado esta obra en el concurso que se propuso para el himno de Albacete, pero al final no lo presentó. Precisamente lo compuso en el año 1925, que es cuando se convocó el concurso. Dentro de todas de los géneros musicales que hizo Carmen Ibáñez, himnos, misas, sonatas, etc., para diferentes agrupaciones musicales. Una interpretación, una composición importante fue para La Goyesca. La Goyesca fue una artista importante del momento que vino al Teatro Circo y pudo interpretar una composición de Carmen Ibáñez. También, como he comentado antes, Carmen Ibáñez fue una compositora nacionalista, como por ejemplo podemos ver A España, mi patria, Plus Ultra, himno hispanoamericano. Ella desde Albacete quiso hacer una composición que pudiese unir España con Hispanoamérica a través del Plus Ultra, que era esa avioneta que iba a partir desde Cádiz hasta Buenos Aires. También hizo Foxtrot, música ligera, y fue algo prematuro dentro de los estudios que he hecho porque son los precedentes del jazz y se pudieron escuchar posiblemente aquí en Albacete, no lo sé, pero en su localidad natal, en Mula, sí. También lo registró en la Sociedad de Autores de Albacete algunas obras que intentan describir el toque de otros instrumentos como la guitarra dentro de sus acordes disonantes. También le dio mucha importancia a la melodía popular de Albacete, como esta composición de la seguidilla manchega de Chinchilla, que como ustedes saben, Carmen, y como he comentado anteriormente, Carmen Ibáñez se recorrió toda la provincia de Albacete para recopilar la música popular y como pueden ver en la publicación que se presentó en Zahora. También sus composiciones son muy virtuosas, como por ejemplo Ilusión, una composición, un tango argentino bastante virtuoso y difícil de interpretar. En algunos casos recurre a la música descriptiva, como Recuerdo de mi tierra, una rapsodia murciana, y que se la dedicó a su padrino. También empleó letras de importantes poetas como Rafael Alberti, Gabriela Mistral y el murciano Vicente Medina. Ya he comentado antes que Carmen Ibáñez también es etnomusicóloga, por decirlo así, folclorista, recopiladora de la música popular, y empezó en 1917. Quiero remarcar esta fecha porque para muchos dicen, bueno, es que perteneció a la sección femenina, vete a saber lo que hizo. No, es que desde 1917 no existía todavía ni la sección femenina. Esa melodía popular la quiso emplear para sus propias clases. Sin embargo, no pudo ver en vida la edición de su cancionero y como he comentado en el inicio de mi intervención, sí que he podido conseguir que se pueda editar. Su cancionero su segundo cancionero es el más antiguo, es el más antiguo que se hizo en España, y puedo decirlo porque el primer cancionero que hizo una mujer fue el cancionero de la provincia de Cáceres, pero no se tiene constancia de su existencia, así que el más antiguo de España hecho por una mujer es el de Albacete. Posteriormente, la importancia que tuvo este cancionero es que se pudiese utilizar como método de solfeo en el Conservatorio de Albacete desde 1984. A la misma vez participó como profesora en la fundación de la Asociación de Profesores Especiales de España, colaboró con la sección femenina y gracias a su intervención logró premios regionales y nacionales en España. Aquí vemos una imagen de Albacete, de los coros y danzas de Albacete. Y como había comentado, también comenté que tuvo una vinculación, deseó de que hubiese un conservatorio en Albacete y animó al diputado de Albacete para que se pudiese
fundar un conservatorio en Albacete. Recibió un galardón por su contribución musical en la recopilación de la música en Albacete. Aquí vemos unas imágenes. Y también dio conferencia una vez que fue retirada sobre el canto popular regional en España. Y también dentro de sus recopilaciones musicales fueron importantes para que se pudiese grabar música popular de Albacete. Aquí tenemos un ejemplar de los villancicos de la Mancha de Albacete y incluso actualmente muchos grupos folclóricos pueden interpretar música gracias a sus estudios. A la misma vez, y ya estoy finalizando, Carmen Ibáñez, la música de Carmen Ibáñez ha sido partícipe junto con la música de otras compositoras del momento, como Clara Schumann, en interpretaciones que se han dado públicamente en el Teatro Circo. Y aquí vemos una interpretación que se hizo en el homenaje a sus 100 años en el año 1995, y también en la Asociación Juventudes Musicales de Albacete convocó un premio nacional de piano con su nombre. Espero que le haya gustado. Y si tienen alguna duda, siento si a lo mejor me he explayado mucho, pero considero que Carmen Ibáñez fue una persona que hizo muchas cosas y que eran importantes destacar. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, porque la verdad que nos has contado muchísimos aspectos súper interesantes todos de la vida y también de la obra de Carmen Ibáñez. Así que te lo agradecemos. No vamos a tener tiempo para preguntas porque estamos ya en el tiempo de descuento. Sí que vamos a pedir a nuestro vicepresidente, a Vicente Pascual Carrión, que nos acompañe en este escenario. Y bueno, disculpamos el que nuestro presidente, Juan José, no haya podido estar con... ¿Podéis colocaros delante, Vicente, por favor? Jesús, sí. No esté con... Ahí delante. No esté con nosotros, pero bueno, una circunstancia personal se lo ha impedido. Y mientras se hacen las oportunas... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fotografías, tan solo recordarles que la próxima conferencia tendrá lugar lunes 13 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde. Será el turno del periodista Ángel Calamardo con la conferencia que lleva por título Damaso siempre. Hasta la semana que viene. Les esperamos, cómo no. Gracias.